García María, Quiroz Jeremías, Rodríguez Cagua Carolina, Samaniego Alejandro, Vega Rosario Elena, Félix Alvidal. Y hoy hablaremos sobre Ecos del Tiempo, la educación que transformó al mundo. La educación ha cambiado junto con la humanidad. Cada época nos ha dejado ideas, preguntas y maneras distintas de ver el mundo. ¿Y cómo pasamos de una educación de obediencia a una educación de reflexión y pensamiento crítico? Bien, bienvenidos a todos. Le vamos a dar un nuevo podcast donde hablaremos de la educación media hasta la actualidad. y hoy no estaremos solos, conversaremos con personajes históricos que literalmente vivieron esos cambios. Además, queremos que nos escuchen se haga una pregunta muy importante. ¿Realmente nuestra educación actual es tan diferente a la del pasado? Bien, ¿por qué muchas veces creemos que la historia quedó atrás? Porque algunas prácticas aún siguen presentes. Sí, por ejemplo, memorizar contenidos sin comprenderlos, eso no suena tan lejano. Exactamente, y justamente por eso decidimos iniciar este viaje de generalmente. Durante la Edad Media, la educación estaba principalmente bajo el control de la Iglesia. El conocimiento era muy limitado y accesible para ciertos grupos de personas. Y hoy estamos en la Edad Media. Y para entender mejor esta época tenemos con nosotros a Tomás de Aquino. Cuestionar era posible, pero siempre dentro de los principios religiosos. El conocimiento debía conservar orden establecido. Entonces, podríamos decir que aprender significaba aceptar verdades ya definidas. En gran medida sí, la autoridad tenía un papel fundamental en el aprendizaje. Y escuchándolo, siento que todavía existen rastros de eso actualmente. Totalmente, hay estudiantes que siguen aprendiendo solo para repetir lo que dice un libro o para aprobar un examen. Y ahí aparece una gran pregunta para quienes nos escuchan. ¿La educación debería solo enseñar este contenido o también debería enseñar a pensar? Con el pasar del tiempo, muchas personas comenzaron a buscar respuestas a la idea tradicional. Así nació una nueva manera de ver al ser humano y al conocimiento. El Renacimiento transformó el arte, la cultura y la educación. El ser humano pasó a convertirse en el centro del pensamiento. Para hablar de este cambio histórico, recibimos a Erasmo Rotterdam. La educación debía formar personas conscientes, críticas, capaces de reflexionar sobre la sociedad. Eso cambia muchísimo la visión de los estudiantes. Claro, porque ya no es solamente memorizar enseñanzas religiosas. Exactamente, el aprendizaje debía ayudar al ser humano a comprender el mundo y actuar con sabiduría. Bien, Erasmo, ¿por qué el humanismo fue tan importante para la educación? Porque colocó al ser humano en el centro del aprendizaje. Enseñar no era llenar la mente de información, sino desarrollar la capacidad de pensar. Esa frase sigue teniendo muchísimo sentido hoy. De hecho, muchas veces se habla de la educación innovadora, pero seguimos evaluando únicamente la memoria. Y eso conecta bastante con nuestra realidad. ¿Cuántas veces estudiamos para un examen y olvidamos todo después? Pero el humanismo no solo cambió la educación, también despertó la curiosidad por la investigación y por descubrir de qué manera funcionaba el mundo. Y justamente hablando de descubrir el mundo, tenemos aquí con nosotros a Galileo Galilei. La observación y la experimentación permiten comprender la realidad mejor que la suposición. Galileo, ¿por qué sus ideas generaron tanto impacto? Porque demostraban que el conocimiento debía comprobarse mediante evidencias y no solo adaptarse por tradición. Eso prácticamente revolucionó la educación y la ciencia. Y también cambió algo importante, la manera de aprender. Exacto, el estudiante debe observar, analizar y experimentar. O sea, aprender haciendo. Y sinceramente creo que ahí es donde más aprendemos, incluso ahora. Sí, porque no es lo mismo leer sobre algo que vivirlo o practicarlo. Exacto. Las ideas científicas continuaron avanzando y dieron paso a una nueva corriente que transformó aún más la manera de entender el aprendizaje.
Bien, ahora nos acompaña Francis Bacon, uno de los principales representantes del empirismo. El conocimiento nace de la experiencia. El ser humano aprende observando, practicando y comprobando. Entonces, para usted memorizar teorías no es suficiente. La experiencia permite construir el conocimiento real. Y eso sigue muy presente hoy. Muchas metodologías actuales usan proyectos, prácticas y experimentos. Aunque también hay una contradicción que es muy interesante. Porque también tenemos acceso inmediato a muchísima información, pero no siempre sabemos analizarla críticamente. A veces confundimos información con conocimiento. Por eso, la educación debe enseñar a investigar y cuestionar el conocimiento. Sin analizar, puede convertirse en una simple repetición. Y esa idea conecta perfectamente a nuestro presente. Porque actualmente el desafío no es solo aprender, sino también aprender a pensar. La educación ha evolucionado junto con la humanidad, pasando de modelos rígidos y autoritarios hacia formas más reflexivas y críticas. La Edad Media nos mostró una educación basada en la autoridad y la fe. El humanismo enseñó que la importancia de comprender al ser humano y desarrollar el pensamiento crítico. El método científico impulsó la observación y la investigación. El empirismo recordó que la experiencia también es una fuente de conocimiento y que educar no significa imponer respuestas, sino despertar preguntas. Porque una sociedad que piensa críticamente puede transformar su realidad. Y comprender el pasado permite entender mejor el presente. Tal vez la educación perfecta todavía no existe, pero cada época dejó enseñanzas importantes para poder construirlo. La pregunta es para ustedes. ¿Estamos aprendiendo solo para aprobar o para comprender y transformar el mundo? Gracias por acompañarnos. ¡En Eco del Tiempo!